Bien, jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a dar inicio a la clase del curso Diseño Web con el tema de los formularios HTML. Bien, los formularios HTML cumplen una gran función para el intercambio de información entre el cliente, ¿no es cierto?, entre el usuario final y la propia página web. Un formulario, ¿no?, es básicamente un contenedor de controles. O sea, un formulario en realidad, eh, en esencia, solamente va a contener controles, ¿no? Los controles básicamente son los que van a definir qué tipo de información son los que nosotros vamos a manejar, ¿no? Dice que cada control de un formulario, ¿no?, está pensado para recolectar cierta información por el usuario. Por ejemplo, podemos ingresar textos, podemos ingresar claves, podemos seleccionar algunas opciones, podemos tener cuadros, cajas checks, radios buttons, etcétera, ¿no? Entonces, inclusive hasta fechas, ¿no? Hay un montón de controles que son definidos por el HTML5 que van a poder ser incluidos dentro de un formulario. La sintaxis de un formulario, básicamente, cada vez que nosotros hagamos un formulario, así como las etiquetas del HTML, tienen atributos en común, ¿no? Por ejemplo, que es el ID, ¿no es cierto? Que es el ID y el name, ¿no? Esos son los elementos en común que tenemos, son pues el ID y el name. Ya tú sabes que el ID es el identificador para el elemento y el name es el nombre del elemento. O sea, básicamente los formularios también contienen esa información. Bien, entonces, además tiene un atributo muy importante que es el método. No tiene un atributo muy importante que es el método. El método básicamente es la manera o la forma de cómo van a ser enviados los datos. Los datos por defecto, el método que se utiliza es el método get. Por defecto es el método get, pero existe también el método post. También existe el método post, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Es que cuando tú trabajas con el get, los datos pueden ser visibles, o sea, la información puede ser visible. Esta información se va a visualizar en la barra de direcciones. Esta información se va a ver en la barra de direcciones. Y cuando yo hago o utilizo el método post, pues los datos se envían de forma oculta. O sea, no son visualizados en la barra de direcciones. O sea, no son visibles y el usuario no los va a poder visualizar, ¿no? Entonces, si ustedes quieren mandar contraseñas, claves, información que el usuario no quiera visualizar, entonces lo pueden enviar haciendo uso del método post. Pero el método por defecto es el método get. Bien, y la manera de cómo nosotros vamos a definir el formulario, ¿no?, es de la siguiente manera, ¿no? La palabra for, ¿no?, siempre va a ser la etiqueta for acompañado de el ID, ¿no es cierto?, donde nosotros tenemos que asignarle un nombre. Para este ejemplo yo estoy colocando ABC y luego vamos a tener también el atributo o la propiedad name.
una recomendación que les puedo indicar, es que el IDE y el NEI sean con la misma información, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un IDE ABC, que el nombre también sea ABC. ¿Para qué? Para que lo puedan reconocer, pues, básicamente, ¿no? Más rápido, ¿no? Y no haya ese conflicto, ese problema. Muy bien. Y luego, nosotros vamos a tener el método get, ¿sí? El método get. Ahora, si yo no coloco, o sea, por ejemplo, si yo no escribo esta información, ¿no? Por defecto, el método va a ser get. Por defecto va a ser get, ¿no? Pero por medidas de seguridad, tú vas a tener que colocar aquí el get. Ahora, existe otro atributo, otra propiedad que no le he colocado, pero lo voy a escribir aquí, que es la propiedad action, donde viene a ser la acción, ¿no es cierto?, que va a manejar los datos, o sea, hacia dónde van a enviarse los datos. Normalmente en el Action puede haber un archivo PHP, pero todavía no estamos en el curso de PHP, pero existe una opción que se llama mail-to, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que los datos de este formulario van a ser enviados hacia un determinado correo, ¿no? Mail-to, y ustedes le pueden poner acá un correo. Por ejemplo, le pueden poner un correo que ustedes quieran, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí ya ustedes podrían decirle que esa información va a ser enviada hacia un correo. Pero para que esto pueda enviarlo, ustedes necesitan que este formulario funcione en un servidor real, ¿no? Donde ustedes hagan la configuración para que la información pueda ser enviada hacia un correo. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ir viendo posteriormente. Muy bien, entonces este es lo que es la declaración de los formularios, ¿no? Si yo hiciese solamente for todo esto y no colocase ningún control, entonces automáticamente no nos va a aparecer absolutamente nada. Voy a cargar a mi programa Atom para empezar a trabajar en paralelo, ¿ya? Voy a borrar estos. Listo, aquí en el diseño web vamos a crear un nuevo archivo que le vamos a poner de nombre formulario.html. Formulario.html. Muy bien. Y se nos va a crear nuestro archivo formulario HTML. Escribimos los comandos para hacer nuestro archivo HTML. En el título lo vamos a colocar formularios web. Y por aquí vamos a colocar un H1 que diga formulario web. Una vez que ya hemos hecho nuestro texto, aquí vamos a crear nuestra etiqueta for. Vamos a escribir simplemente for y como podrás observar, el Atom autocompleta todo esto, ¿no? Tiene la acción, ¿no? Por defecto me da la acción, por defecto me da el método, me da también por defecto el class, y aquí ya yo debo de colocar un IDE. Por ejemplo, le voy a poner formulario. Voy a colocar un name. También se va a llamar formulario. Listo, en este caso, como no estoy utilizando ninguna clase todavía por el momento,
voy a borrar class. Y como por el momento no necesito ninguna acción, voy a borrar la acción. Al grabar esto, recuerda que tengo mi formulario HTML. Al grabar esto, voy a abrir mi sham, ¿cierto? Tengo que abrir mi sham para que pueda empezar a funcionar. A ver, un segundo, no quiere cargar el sham. Vamos a ver si ya cargó. Bien, no ha cargado el sham. Vamos a ver, ¿por qué no quiere cargar el sham? Ya cargó así. Activamos el Apache y estos dos. Activamos esos dos servicios. Muy bien, una vez que ya están activados, cerramos la ventana y ahora sí ya podremos decirnos que nos cargó el sham. Muy bien, entramos a nuestra carpeta Seno Web 21 y aquí vamos a tener a nuestra página formulario. Como tú puedes observar, no me aparece absolutamente nada extraordinario, ¿no? Es más, pareciera que ni siquiera existiese un formulario, ¿no? Pareciera que ni siquiera existiese un formulario. Entonces, lo que falta es que el formulario básicamente va a ser visualizado en base a los controles, ¿no? Básicamente cuando nosotros vemos los controles es cuando podríamos decir que ya tenemos un formulario diseñado. Entonces, con la etiqueta for simplemente marcamos el inicio del formulario y la finalización del formulario. Muy bien. Continuemos. Bien. Ahora, los controles, o sea, los controles del formulario van a permitir la captura de la información. Existen diferentes tipos de controles según su propiedad tape, ¿sí? Pero bien, en esencia, existen tres familias de controles básicos. El input, el select y los botones, que son el button, ¿ya? El button, los botones. Ahora, dentro de este input existen diferentes tipos de controles, ¿ya? Digamos que están subdivididos. Dentro del select tenemos dos tipos, pero el más utilizado es propiamente dicho el mismo select. Y los botones, ¿no? Que me van a permitir botones de acción. Ahora, dentro del input también pueden existir botones, ¿ya? Entonces, esos son las tres grandes familias que nosotros tenemos dentro de nuestros controles, pero existen muchísimos tipos que van a depender de la propiedad tape, ¿no? O sea, del input existe un tape para poder hacer subtipos de controles. Muy bien, vamos a ver nuestros primeros controles. Vamos a ver nuestros controles de entrada, ¿ya? Para hacer dice, uno de los valores más empleados es el texto. O sea, ¿no? Siempre, normalmente nosotros queremos escribir texto, ¿no? Para introducir una línea, ¿no? Entonces, si nosotros queremos crear un control de entrada para texto, tenemos que escribir un input tape text. O sea, aquí nosotros le estamos indicando que me cree un cuadro de entrada o un control de entrada de tipo texto. ¿Ya? Ahora, existe uno muy similar que es pero del tipo password. O sea, funcionan completamente igual. La diferencia es que uno va a ser el texto visible y el otro, cada vez que tú pulses una tecla, va a aparecer, digamos, un asterisco, ¿no? O algún tipo de información según tu estilo que tú le hayas colocado, ¿no? Ahora, estos controles de entrada también tienen algunas propiedades o atributos como value, que me van a permitir asignarle un valor por defecto, size, que es el tamaño que va a ocupar
el control, y max len, que viene a ser la cantidad de caracteres que van a entrar en ese control. Para ver esto, un ejemplo, nos vamos a nuestro formulario y aquí vamos a hacer nuestro primer ingreso. Vamos a hacer nuestro primer control. Escribimos input y nos va a aparecer, por defecto nos va a aparecer un input table. Habíamos dicho que estos tienen una propiedad, name. Entonces aquí le vamos a colocar un nombre. Por ejemplo, le vamos a colocar aquí, qué sé yo, texto. Ahora, adicionalmente, yo les recomiendo que coloquemos un ID, porque todos los elementos deben de tener un ID para poder reconocerlo. Y, como habíamos indicado, el ID debe de tener lo mismo que en el name. Este value vamos a dejarlo primero vacío y vamos a grabar. Vamos a ver qué es lo que hace esto. Al hacer esto, observa, lo único que hace es un cuadrito donde yo voy a colocar el puntero del mouse y voy a empezar a escribir. Escribo todo lo que yo deseo. ¿Sí? Entonces aquí yo estoy creando un cuadro de texto. Ahora, habíamos dicho que este cuadro de texto puede tener un valor predeterminado. Por ejemplo, aquí en el value, básicamente va a ser el valor del control. ¿No? Ahora, si yo le escribo el valor aquí, o sea, si yo defino el valor en el código, básicamente yo estaría asumiendo que este es el valor predeterminado. Lo grabo, observe, actualizo la página, ¿sí? Y por defecto me aparece esto. Y yo puedo continuar o puedo borrar. Pero cada vez que actualizo la página, siempre va a aparecer el valor que yo le estoy colocando acá, ¿no? Tendría que ser lo que es el valor por defecto. ¿Entendido? Muy bien. Otra propiedad que no he mencionado, no está en la diapositiva, pero ya ustedes tienen que ir tomando apuntes, es la propiedad requiere, ¿no? Disculpen. Es la propiedad placeholder. La propiedad placeholder es la que me permite colocar un texto informativo. Obviamente, para que el placeholder pueda trabajar en el value, no debe de existir absolutamente nada. Entonces aquí vamos a colocar, ¿no? Escriba nombre, por ejemplo. Lo grabo, actualizo mi página y observen y ya me aparece esta palabra, escriba nombre. Pero si ustedes se percatan, esta palabra que dice escriban nombre, aparece un poco atenuada, ¿no? No aparece negrita. Entonces, cuando yo haga clic sobre él, voy a empezar a escribir y se va a borrar esa palabra. Cuando quede vacío el cuadro de texto, aparecerá, ¿no? Es como un texto informativo. No quiere decir que esta es la información que tiene el cuadro de texto, no, sino simplemente es un texto informativo, ¿ves? Y cada vez que tú empieces a escribir, automáticamente se va a borrar, ¿no? Cuando el formulario, cuando el cuadro de texto quede vacío, aparecerá lo que está indicado en el placeholder. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Perfecto. No, profesor. Bien, Muy bien, están desarrollando esto en su computadora, ¿verdad? Voy a dejar este código y voy a dar unos 3 minutitos para que ustedes lo vayan haciendo en su computadora también y nos vayamos guiando paso a paso. ¿Entendido?
Bien, están digitándolo en su computadora, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Vayan digitando en su computadora, por favor. Ya está. Leandro me dice que ya está. Cristian Dor me dice todo claro. Y acá dice, no, profesor. ¿Qué parte no entiendes, Cristian? A ver, Cristian Deudor acá colocó algo. No, profesor. Me supongo que debe ser la pregunta sobre si entendieron o no. Ah, debe ser. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor. Exacto, profesor. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, ya estamos viendo esto, pero no habíamos visto lo que era el max length, ¿no? El max length, observen, yo le voy a colocar 8 y me voy a ver acá la página web, actualizo y solamente voy a poder ingresar 8 dígitos. Ya no puedo ingresar más. Ya, entonces eso funciona por el max length. Ahora, ¿qué diferencia tiene con el size? ¿No? Entonces se preguntarán, voy a borrar este valor que está vacío. Le voy a colocar 6. Por ejemplo, 6 le voy a colocar 50. Lo grabo y va a tener un tamaño de 50. ¿Sí? Ojo que esto no es 50 píxeles, ¿no? Sino básicamente es un tamaño como que de 50 caracteres, digamos, ¿no? Entonces acá, obviamente, de nada me va a servir tener un tamaño 50 y tener un max en 8, ¿no? Vamos a poner acá también 50. Y coloco, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, ¿no? Entonces visualizo 50 letras, 50 caracteres y un tamaño de 50, ¿no? Eso quiere decir que se van a visualizar todos los caracteres. Para eso sirve lo que es el size y lo que es el max length. Muy bien. Luego vamos a colocar acá un DR para un salto de línea y vamos a colocar el otro elemento que habíamos puesto que era el tipo password, ¿no? Eh, no le voy a colocar nada acá. Aquí lo voy a colocar, digamos, PSW, que es la abreviatura de password, que es la que yo utilizo. Tú le puedes colocar otra palabra. Y aquí tenemos esto, ¿no? ¿Ven? Actualizo, me sale otro elemento, pero cerca de cada vez que yo escribo me va a aparecer un puntito. Eso no quiere decir que no haya escrito nada válido, ¿no? Voy a colocar, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G. Entonces,
Básicamente yo he escrito algo válido, ¿no? ¿No? Yo he escrito algo válido, básicamente. ¿Ya? Ahora, este que está acá, este elemento, no lo puedo copiar, observe, porque es una clave. ¿No? Sería ilógico que se pueda copiar. ¿Ya? ¿Ven? No me aparece el elemento copiar. En cambio aquí sí, ¿no? Yo escribo algo, selecciono todo y me aparece copiar. Pero, como es una contraseña, no me aparecen los elementos copiar ni cortar. ¿Por qué? Porque obviamente es un elemento de password, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Pues alguien escribe su contraseña, lo copio, lo pego en otro lado y pues se genera el problema, ¿no? Entonces, esto no lo permite. Entonces, esto es para que nosotros podamos utilizar una contraseña, para un logueo, no sé, para un cambio de clave, para un registro de clave, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros, por ejemplo, le colocamos un value, por ejemplo, ¿no? A ver, 1, 2, 3, digamos, ¿no? Ese valor 1, 2, 3 sale, ¿no? Como si fuese un puntito, ¿no? ¿No? Un puntito, ¿no? Ya es un valor predeterminado, pues, ¿no? O sea, igualito se enmascara, ¿no? Se oculta, ¿ya? Ahora, también le puedes colocar el placeholder. Vamos a ver qué pasa si le pones el placeholder. Te puedes poner aquí contraseña. Observa qué es lo que hace con el placeholder. El placeholder, la palabra contraseña sí la visualiza, pero cuando empieces a escribir, empieza a aparecer los puntitos. ¿Sí? Entonces, al igual que esto, también tiene un placeholder, también tiene un max length, también tiene un size, ¿no? Vamos a copiarle estos dos elementos, a ver. Vamos a colocárselos acá. Bien, ¿ves? Y observa, también aparece donde yo voy a poder ingresar 50 dígitos, ¿no? Obviamente aquí va a ocupar menos espacio porque son puntitos todos del mismo tamaño, ¿ya? Entonces, ahí es lo que tenemos, el password. Muy bien, pasamos a nuestra diapositiva y vamos a ver otro elemento, ¿ya? También aquí nosotros tenemos las casillas de verificación, ¿ya? Las casillas de verificación básicamente vienen a ser los checkbox. Estos permiten marcar una opción o desmarcarla, ¿no? O sea, son los pequeños cuadritos que tienen un check que se marcan o se desmarcan. Para poder hacerlo, tenemos que escribir este código, ¿no? Tenemos que escribir input tape y el text. Vamos a poner por acá. Vamos a ir reconociendo primero todos nuestros elementos, ¿ya? Y vamos a crear un input. Vamos a colocarlo de tipo checkbox. Acá está. No sé si observaste. Por acá apareció. Checkbox. ¿Ah? Este checkbox lo que hace es crearte este pequeño cuadrito que está acá. Observa. Que se activa y se desactiva cada vez que haces clic. ¿Entendido? Profe, ¿y eso para qué sirve? ¿Para ver la contraseña? Lo puedes colocar, por ejemplo, como para que se visualice la contraseña, como para, digamos, quiere usted boleto o factura, marcas para boleta. De repente te dice seleccione usted los cursos que le gustaría estudiar, entonces vas marcando varios de estos, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Cómo lo desmarcas? ¿No? Así como que selecciona la opción. Ahora, este checkbox siempre va a ir acompañado de un texto, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a poner por acá foto, digamos. Voy a colocar acá otro BR. Voy a colocar otro checkbox. Vamos acá, partida de nacimiento, digamos. Entonces, cuando tú
estás en tu página web, digamos, estás recolectando información. Aquí, de repente, digamos, ¿no? Oye, ¿qué tipo de información el alumno está entregando al instituto? Ah, ya, ¿entregó fotos? Sí, entregó fotos. ¿Entregó partida de nacimiento? Sí, entregó partida de nacimiento. ¿Me dejo entender o no? ¿No? O puede ser esto, ¿no? Por ejemplo, de repente puede ser, pues, tú le puedes poner acá factura, por ejemplo. ¿No? Entonces, si está en blanco, quiere decir que va a ser una boleta, ¿no? Si marcas esto, quiere decir que va a ser con factura, ¿no? Digamos, ya tú lo puedes utilizar para cualquier elemento, ¿no? Ahora, si tú quieres, lo que tú puedes hacer es, como por decirle a tu compañero, como indicaste tú, ¿no? Mostrar contraseña. Por ejemplo, ¿no? Marcas el check, ya se empezará a mostrar la contraseña. Apagas el check, ya no se muestra la contraseña, ¿no? Entonces, para esto básicamente ya existe una pequeña programación haciendo uso del jQuery, que eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. ¿Entendido? Solamente estamos viendo cómo funcionan los checkbox. Ahora, algo que debes de tener en cuenta es que los checkbox son independientes, ¿ya? ¿Qué quiere decir que son independientes? Que cada uno debe tener su propio IDE, por ejemplo, vamos a ponerle acá que sea foto, ¿no? La documentación pues, por aquí, mi IDE será pues foto, ¿no? El name también tendrá que ser foto. Por aquí, en el name de la partida de nacimiento será pues PN, ¿no? En el nombre, PN, ¿cierto? Muy bien, ahora, este checkbox también tiene una propiedad value. ¿Qué es lo que pasa, no? Que si el checkbox está encendido o apagado, él va a tener un valor de on y off, ¿no? Pero cuando esté activado, tú le puedes decir que valga 1, o que valga sí, o que valga no, ¿no? ¿Cierto? Entonces tú le puedes poner un valor por defecto cada vez que esté con el check, ¿sí? Pero normalmente en programación siempre se le coloca 1, ¿no? Por ejemplo, 1 cuando está encendido vale 1, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? ¿Ves? Cuando está aquí, su valor va a ser 1. Cuando haces, no lo marcas, no tiene valor, ¿no? Cuando está marcado, vale 1. Cuando está demarcado, no tiene valor, ¿ya? Entonces es algo que tú tienes que colocar. Si tú no le colocas el value, por ejemplo, si no le colocas el value, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que este elemento ahí vale verdadero y aquí vale falso. Verdadero y vale falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Entendido? Ahora, cuando este elemento no ha sido seleccionado, no envía la información. Por lo tanto, solamente podrá enviar información cuando está seleccionado. Ahora, el checkbox, como acá dice, ¿no? Dice, si queremos que la casilla, o sea, por defecto la casilla aparece sin marcar. ¿Está bien? Por defecto la casilla aparece sin marcar. Pero si nosotros queremos que aparezca marcado, ¿cierto? Tenemos que ponerle la propiedad checked. ¿Entendido? La propiedad checked con checked. ¿Sí? Observa esto. Actualizo, ¿ven? Y ya aparece por defecto, su valor va a ser, ¿no? Como que si hubiese sido seleccionado. Ahora, este checked no es necesario colocarle checked igual checked, ¿no? Puedes poner simplemente checked también, ¿no? Porque ya asume el valor, ¿ven? Pero también lo puedes marcar sin ningún tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, le puedes colocar al segundo, también vas a ponerle checked. Grabo, actualizo la página. Ven, cada vez que actualizo la página,
ya los dos por defecto aparecen marcados. Si yo no quiero que aparezcan marcados, simplemente le quito la propiedad checkIt. Actualizo. Bien, y aparecen desmarcados. ¿Entendido? Ese es el uso del checkIt. Bien, ahora vamos a seguir. Continuamos y luego tenemos los radios o los grupos de opciones. ¿Ya? Estos radios o grupos de opciones funcionan muy similar a lo que es el checker. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ponerlo por acá. Vamos a colocar acá un BR. Vamos a poner por acá un input tipo radio. ¿Entendido? Sí, tipo radio. Le vamos a colocar un IDE. Le vamos a colocar acá RAT de radio. Nombre RAT. Vamos a colocar valor. Y vamos a colocarle por acá, digamos, masculino. Vamos a poner simplemente hombre. Grabamos, actualizamos y observa, me aparece este circulito. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este circulito se marca y una vez que ya está marcado no se puede desmarcar. Una vez que ya está marcado no se puede desmarcar. No es como los cheques. ¿Ven? Los cheques no es como los cheques. ¿Ya? Sin embargo, acá el radio solamente se marca, ¿cierto? Y no se puede desmarcar. Para que se pueda desmarcar básicamente el radio, dice que tiene que trabajar con otros elementos. ¿Entendido? Con otros elementos. Por ejemplo, si yo coloco acá un IDE, entonces aquí yo voy a hacer una diferencia, ¿no? Radio 1, radio 2, pero el nombre lo voy a mantener con RAT. ¿Ya? Voy a colocar mujer. Al hacer esto, observen, marco uno y marco el otro. ¿Ven? Se desmarca, ahora sí. Esa es la única forma como nosotros podemos trabajar con el radio. Ahora, hay algo muy importante que quiero que tengas en cuenta. Por ejemplo, ¿no? Si tú colocas, oye, mira, mi IDE se llama RAT1, RAT2, pero el nombre se llama RAT, pero el profesor me dijo que le ponga el mismo nombre. Ya le voy a poner acá RAT1 y aquí le voy a colocar RAT2. El resultado de la página va a ser, en visualización va a ser igual. Aquí marco hombre y aquí marco mujer. ¿Ves? Se van a marcar los dos. ¿Por qué se van a marcar los dos? Porque son dos grupos diferentes. ¿Entendido? Si yo quiero que entre ellos, ¿no? Alternen, o sea, que se encienda uno y se apague el otro, se encienda uno y se apague el otro, lo que yo tengo que hacer es simplemente que los dos tengan el mismo nombre. Miren, voy a colocarle el mismo IDE, a ver, ¿qué es lo que pasa si le coloco el mismo IDE? Si yo le coloco el mismo IDE, ¿ven? No interactúan. ¿Ya? No interactúan. ¿Está bien? Para que puedan interactuar entre ellos, lo que yo necesito es que ellos tengan el mismo nombre, pero diferente identificador. ¿Por qué? Porque son dos controles diferentes. Pero si yo quiero que entre ellos interactúen, entonces tienen que tener el mismo nombre. Observen, actualizamos y ahora ya podemos interactuar entre ellos. Y si nosotros quisiéramos crear otro grupo, por ejemplo, de estado civil, digamos, acá un BR, vamos a colocar acá estado civil. Esto lo podemos colocar como un label, ¿no? Un label viene a ser básicamente como una etiqueta, ¿no? Como una etiqueta, como un texto libre. ¿Ya? Un label.
por aquí lo vamos a colocar estado civil. A ver, por acá veo un comentario en el chat. Ajá, se congeló eso. Profe, se había congelado, pero ya se arregló. Ah, ya, perfecto. Bien. Entonces aquí el estado civil. Voy a colocar acá un BR, salte de línea. Y aquí voy a colocar un input, ¿cierto? Tipo radio. Y voy a colocarle, por ejemplo, acá ID. Estado civil 1. Y aquí vamos a colocarle estado civil nada más, ¿ya? Vamos a colocar acá soltero. Vamos a colocar acá otro input igual, ¿cierto? Pero aquí va a ser el ID2. Casado. Disculpen, casado con ese, ¿no? Y el 3, que viene a ser viudo, digamos. Grabo, observen, actualizo y ya me sale esto, ¿no? Entonces aquí está saliendo uno al costado del otro, ¿no? Porque no le puse un BR. Entonces aquí, por ejemplo, este interactúa con este, ¿no? Y estos interactúan entre ellos. Entonces, de esta manera, yo puedo ir creando los grupos de radios, ¿no? O el grupo de opciones. Este grupo de opciones básicamente va a depender del nombre, ¿ah? Observen. Si yo le coloco acá el mismo nombre, por acá le coloco RAT, por ejemplo, a soltero, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo selecciono hombre, se cambia con mujer, soltero, ¿ven? Entonces, estos tres estarían jugando como si fuesen ellos, ¿ven? Que no tendría nada que ver con estos dos que son diferentes, ¿ya? Entonces, es algo muy importante que deben de tener en cuenta esto, ¿ya? Entonces, aquí con el nombre básicamente se está creando un grupo de controles, ¿ya? Ahora sí, ¿ven? Ya pueden interactuar entre ellos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Muy bien. Ninguna. Continuamos entonces. Bien, ahora, antes de entrar a lo que son los radios, las selecciones, existen algunos otros elementos que son ya incorporados en el HTML5, una línea de separación. El HR, recuerda, que crea una línea de separación. ¿Ah? Ven esta línea. Hay otros elementos, por ejemplo, como el input tape. Si tú te percatas, aquí te van a aparecer muchos, miren, tipo botón, tipo color, tipo date, tipo data date, tipo data time local, tipo email, tipo file, tipo hidden, tipo imagen, tipo mes, tipo número, el pago que ya hemos visto, el radio que ya hemos visto, tipo rango, tipo reset, tipo share, tipo submit, tipo teléfono, tipo text que ya hemos visto, tipo tile, tipo URL, tipo semana. Esos son todos los que me ofrece los elementos, ¿no? Pero los más utilizados, por ejemplo, vamos a empezar con el más utilizado que es el date. ¿Qué es lo que hace el date? Por ejemplo, observe esto, ¿ya? El date lo que te hace es esto, para que coloques una fecha. Una fecha. Aquí tú vas a escribir el día, el mes y el año. ¿Sí? Entonces, esto automáticamente tú lo vas a poner, por ejemplo, le pones acá 30 de febrero del 22, ¿no? Entonces, aquí te lo va a aceptar, normal, ¿no? Porque todavía no hay ningún tipo de validación, pero lo que tú puedes hacer es utilizar este calendario también, ¿ves? Observa. Y esto ya te aparece por defecto. ¿Ves? Por defecto.
Esto ya tú no lo tienes que hacer. ¿Ya? ¿Ven? ¿Te das cuenta? A ver, ¿ustedes saben qué día nacieron o no? Claro, profe. Ya, el día, no la fecha, el día, si nacieron lunes, martes, miércoles o jueves, a ver. Si no lo saben, lo pueden hacer acá, ¿no? Por ejemplo, ustedes acá, ven, por ejemplo, yo nací hace muchos años atrás, yo nací en el tiempo de la pera. Pensé que ya no estaba, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿ves? Yo nací miércoles, ¿ya? ¿Ven? Acá está, ¿ven? Miércoles es el día, ¿no? Por eso es un día de miércoles nací yo. ¿Ya? Entonces, este es el formato, tipo date, ¿ya? Tipo date, tipo fecha, ¿entendido? De la misma manera, puedes tener un input de tipo, digamos, data time, ¿cierto? El data time, que es la combinación, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, en este caso no está activado su formato, pero el data time es para que tú coloques una fecha, ¿no? Y una hora. O sea, supuestamente te lo va a trabajar con ese formato, supuestamente, pero aquí no lo acepta, ¿no? Según nuestro navegador no lo acepta. Podríamos utilizar simplemente el time. A ver, vamos a ver. Sí, y el time sí lo acepta, ¿no? ¿Ven? Aquí tenemos para el día, para los minutos, ¿no? Para la hora y los minutos. Entonces aquí tú puedes utilizar esto, ¿ven? ¿Te das cuenta? Entonces ya tienes, ¿no? De repente lo puedes hacer para ver, pues, marcar tu hora de entrada, tu hora de salida, o de repente, uy, quiero sacar una cita, digamos, ¿no? ¿Qué fecha le pondré? Ah, ya. Le pongo la fecha y aquí le puedo poner la hora, pues, ¿no? ¿Sí? Digamos. Ya, eso viene a ser lo que es el data time, ¿no? El data time y el date y el time. Otra línea de separación voy a colocar por acá para irlo separando. Y acá tenemos otro tipo de input también, que es, por ejemplo, el tipo, el más utilizado, te estoy diciendo, el tipo email, ¿ya? Este tipo email lo que hace es que aquí tú vas a colocar un correo electrónico, ¿cierto? Pero, cuando escribas el correo electrónico, este señor te va a indicar que tiene que existir un arroba, pues, ¿no? O sea, te digo, cuando envíes el formulario, ¿no? Cuando envíes el formulario, ¿no? Está esto, ¿no? Inclusive acá, observa, tú colocas el puntero del mouse, ¿no? Escribes acá, digamos, ¿no? Y te va a aparecer, pues, para que completes, ¿no? Entonces te dice, ¿no? Que tú tienes que introducir una dirección, ¿no? O sea, está incorrecta. .com, digamos. Ahí ahora sí ya está correcto. ¿Ve? Si tú puedes observar, ya no te aparece el subrayado, ¿no? Y observa acá, ¿no? Ahí te está apareciendo el subrayado, ¿no? Apareciendo el subrayado acá, ¿ves? Observa, cuando entres acá te aparece subrayado en rojito, indicándote que esta información está mal, ¿no? Te tienes que poner, ya está, ¿no? Entonces, lo que te está indicando acá es que ya cumplió con el formato, ¿ya? Entonces, esto es para, el tipo email es para poder recibir datos de correos electrónicos, pues, ¿no? O sea, para escribir un correo electrónico. Otro elemento que nosotros tenemos acá es el numeric, el number. El number, ¿qué es lo que hace? El number lo que hace es esto, ¿no? Que tú no puedo colocar letras, solamente voy a colocar números, ¿ya? Solo voy a colocar números. ¿Entendido? ¿Ya? Y si estuviese, pues, si yo estuviese en una computadora, disculpen, en un celular,
¿no? Si yo estuviese en un celular, entonces cada vez que yo quiera ingresar acá, me va a aparecer pues el teclado numérico de la computadora, del celular, ¿no? ¿Ya? Entonces esto es lo que debes de tener en cuenta, ¿no? Y obviamente también pues para que solamente puedas ingresar letras, pues, ¿no? O sea, disculpen, para que puedas ingresar solo número. ¿Entendido? ¿Ves? Ingresa letras. Y aquí puedes aumentar o puedes restar. ¿Sí? Ahora, propiedad, number, tiene un valor max, ¿no? Max, por ejemplo, yo le digo que sea máximo 20 y también tiene una propiedad min, digamos, mínimo, le voy a poner acá 0, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este elemento no puede tener, digamos, ¿no? Yo le coloco 10, no sé si es válido, y cuando le aumente, ya no va a aumentar más de 10, y cuando baje, no va a bajar menos de 10. Pero si yo ingreso un 30, 40, sí lo va a aceptar, ¿no? ¿Eh? Sí lo va a aceptar. Pero cuando yo trabaje con estos elementos, me va a permitir solamente trabajar con estos botoncitos, ¿eh? Me va a dar los valores, ¿ya? Me va a dar un rango de valores, digamos. Bien, entonces este es el tipo numérico. Voy a hacer por acá otro HR para hacer un salto de línea. Y por acá también tenemos otro input, otro tipo, ¿no es cierto? Que es el file, ¿no? Este tipo file, observen qué es lo que hace. Lo que hace es esto, ¿no? Lo que hace es colocarme esto, ¿no? No sé si ustedes lo habrán visto anteriormente. Archivo, te abre una ventanita, ¿cierto? Buscas el archivito, ¿ven? Y te aparece esto, ¿no? Para que selecciones un archivo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el elemento file. ¿Entendido? Muy bien. Otro elemento que nosotros tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, por acá también es el color, ¿no? ¿Ven? Observen acá, hago clic, ¿no? Y me va a aparecer la lista de colores, ¿no? Para que tú puedas escoger un código RGB, ¿no es cierto? Listo. Ya está, y ve, apareció el color que tú quieres. Le pones acá rojo, ya está, ¿ven? Entonces aquí este valor, ¿no? El color, sus valores son el código RGB que seleccionaste en el elemento. ¿Listo? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a hacer acá un share. Y con esto básicamente ya nosotros terminamos lo que es el tema del input, ¿no es cierto? Los temas de los inputs. Y vamos a ver ahora los inputs, los radios. Y vamos a ver ahora los menús de selección, ¿ya? Los menús de selección, dicen, ¿no? Otra forma de que los usuarios puedan seleccionar valores es a través de un menú de selección, ¿ya? En el menú de selección tú le vas a decir qué es lo que quiere elegir. Para poder hacer esto, se dice que se trabaja con la etiqueta Select, en Select, y dentro de él, o sea, dentro de las opciones, ¿no? Las etiquetas Option. Entonces, básicamente, con esto nosotros creamos un menú, podríamos decirlo, un menú de selección. Vamos a verlo por acá, escribimos Select, ¿no es cierto? Obviamente debe tener un IDE, recuerden, todos deben de tener un IDE, ¿eh? Si no, por cuestiones de, en este caso, de la explicación, no estamos utilizando, no le estamos colocando name y tampoco le estamos conectando, le estamos colocando el IDE. Y por acá vamos a colocar el Opti. Opti.
A ver, un segundo, parece que se colgó mi computadora. Ya está. Option. Listo. Bien. Este option tiene por defecto una propiedad value, que es para asignarle un valor a la opción. Y por aquí se va a colocar el texto que se quiere visualizar, ¿no? Por ejemplo, por acá vamos a poner computación e informática. Digamos, vamos a colocar por acá contabilidad. Vamos a colocar por acá agropecuaria. Listo, con estos tres actualizamos, ¿no es cierto? Y puedes observar que me aparece esto. ¿Ven? Una listita, ¿no? De las cuales yo voy a poder elegir cualquiera. Y por defecto, siempre va a aparecer el elemento inicial. Por defecto, siempre va a aparecer el elemento inicial. Ahora, este select tiene una propiedad que se llama size, ¿no? Por ejemplo, su valor por defecto de size es 1. ¿Qué es esto, no? O sea, dice 1 porque solamente se va a mostrar en una sola línea. Si tú le colocas 5, observa, se actualiza y te aparece como si fuese una lista, donde te va a mostrar 5 elementos. ¿Entendido? ¿Dónde te va a mostrar 5 elementos? Entonces, si nosotros agregamos acá más elementos, lo vamos a poner aquí, enfermería, ya, electrónica, civil, y ¿qué otra carrera tenemos? Contabilidad, ya están todas las carreras. Guardamos, actualizamos, observa, como le habíamos puesto tamaño 5, se están mostrando 5 elementos y una barrita de desplazamiento. ¿Sí? Una barrita de desplazamiento. Y como tú podrás observar, solamente se selecciona uno. ¿Listo? Bien, ahora, este value vendría a ser qué valor va a tener esta selección. Por ejemplo, tú le puedes poner, pues, CI, computación informática, contabilidad le puedes poner CO, agropecuaria le puedes poner AG, le puedes poner EN, industrias IN, vamos a poner con mayúscula, ¿no? AG, N, industrias, electricidad, podría ser LI, electrónica, EO, digamos, y construcción civil, CC. No, ¿esto qué quiere decir? Que cuando tú hayas seleccionado contabilidad, internamente la información que se va a guardar, que se va a almacenar, o la información que se va a utilizar, va a ser CO, lo que tú le indicaste acá. Esta es la información que se va a almacenar, ¿ya? Entonces es lo que tiene el value. ¿Entendido? Entonces aquí, si tú le colocas 1, ¿cierto? Se mostrará de la siguiente manera. ¿Ve? Se mostrará de la siguiente manera. ¿Entendido? Si tú le colocas size 8, son 8 elementos, se va a ver de esta manera, ¿no? Y no va a aparecer la barra de desplazamiento porque ya están las 8 especialidades. Si tú le colocas 3,
Se mostrarán solamente 3, ¿no? Se verán en pantalla 3 y el resto se va a mostrar en una barra de desplazamiento. ¿Ya? Algunos lo utilizan de esta manera y otros lo utilizan de esta manera, con el valor de 1, ¿no? Obviamente ocupa menos espacio. Bien, y ahí tenemos lo que es los select. Y bueno, el file, que ya lo hemos visto que es para subir el archivo, y los campos ocultos, ¿no? Que también básicamente son como si fuesen los cuadros de texto, pero están ocultos, pues, ¿no? Por ejemplo, después de este select, vamos a colocar acá un HR y vamos a colocar acá, pues, control oculto. Por ejemplo, un input tipo hide, ¿no? Lo grabo, actualizo y observen, no me aparece nada, ¿no? No me aparece nada. ¿Sí? No aparece nada, ¿no? Si yo le quito el hiding, coloco text, se visualiza. ¿Está bien? Pero, si le coloco la palabra hiding, ¿ya? Va a estar oculto. O sea, no quiere decir que no exista. Sí existe. ¿Podrá tener una información? Sí podrá tener una información, ¿no? Pero esta información va a ser oculta. No la voy a visualizar. O sea, el usuario no la va a visualizar. ¿Se envía la información? Sí, la información también se envía, pero no va a poder ser visualizada. ¿Me dejo entender? No va a poder ser visualizada. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esto es lo que tenemos con los cuadros ocultos. Bien, ahora lo único que nos falta para concluir son el uso de los botones. Ahora, los botones se pueden hacer de dos formas. Los botones se pueden hacer de dos formas. ¿Ya? Los botones se pueden hacer de dos formas. Se pueden hacer con el input, que se va a colocar tipo Profesor, botón. ¿Le escucho? entonces, ¿para qué usaríamos el hidden? Por ejemplo, cuando tú quieres tener una información, pero que el usuario no lo vea, ¿no? Por ejemplo, un código autogenerado internamente, un código interno, que tú lo necesitas utilizar, pero que el cliente o el usuario no lo visualice. ¿Ya? Más que nada para eso sirve. ¿No? Es como que tú tienes una información, a ver, imaginemos, ¿no? A futuro, tú jalas la información de un registro y sobre este registro tú tienes la contraseña, tienes el número de identificador, pero tú no necesitas que el cliente vea eso. Entonces, pero tú lo necesitas usar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo tienes que ocultar para que el cliente no lo vea. Nada más. ¿Ya? Para eso se utiliza. Muy bien. Ahora habíamos indicado los temas botón, el botón. Hay tres tipos de botones. El botón simple, como acá está en el esto, ¿no? Tenemos tres tipos de botón. El botón genérico, que lo llamamos botón simple, el botón genérico. Tenemos el botón reset y tenemos el botón submit, ¿ya? Primero vamos a ver el genérico. El genérico es simplemente colocando button, donde en el value, aquí sí va a haber el nombre o texto del botón. Texto de botón, voy a colocarlo acá. Observen qué es lo que genera. Miren, ¿ves? Me genera un botón. Un botón. ¿Ven? Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, yo voy a colocar acá, vamos a poner acá botón genérico, ¿no? Botón genérico. Bien. Voy a crear otro botón, que es el tipo reset. ¿Sí? Y aquí vamos a poner botón
¿Qué es lo que hace el botón Reset? Te va a aparecer esto, ¿no? Pero lo que hace es lo siguiente, mira, observa, aquí yo escribo un nombre, escribo una contraseña, marco estos elementos, ¿no es cierto? Coloco una fecha, una hora, digamos, ¿no es cierto? Bueno, acá hay un correo, ¿cierto? ¿No? Por acá un número, acá selecciono un archivo, acá elijo un color, elijo la carrera de construcción civil y cuando hago clic sobre el botón genérico no pasa nada, ¿no? Porque esto es para programarlo, esto te va a permitir que tú hagas cualquier cosa. Y luego si yo utilizo el botón reset, es lo que hace esto, mira, observa. ¿No? Todos los controles del formulario, los vuelve a su estado original. ¿Entendido? Con el botón reset, todos los controles del formulario los restablece a su valor original. ¿Entendido? ¿Ven? Observen. Listo, ¿no? A su valor original. ¿Ya? Ojo, al valor original. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si aquí el nombre, digamos, aquí este elemento tiene un value, por ejemplo, yo le asigno un value, aquí vamos a colocarle, bueno, la contraseña no, al nombre, vamos a colocarle acá un value, yo le coloco un valor por defecto William, por ejemplo, observa, actualizo, y aquí me está apareciendo este valor. Entonces, si yo cambio, pongo Pedro Manuel, digamos, y cuando yo haga clic sobre el reset, este se va a restablecer al valor original. Y el valor original es el valor que yo le asigné por defecto. O sea, no es que aquí te lo va a borrar, no. El reset lo que hace es restablece cuál es el valor original del control, de los controles que están dentro del formulario. Bien. Eso es el botón reset. Pero también habíamos dicho que teníamos otro botón. Que es Profe, el entonces tipo... el botón reset sirve como un limpiar. Efectivamente, ¿no? Es básicamente como un limpiar. Y el otro botón, el último, es el submit. Botón enviar. ¿No? Y este botón submit lo que hace es básicamente enviar los datos del formulario. ¿Sí? Observa, ¿no? Envía los datos del formulario. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá yo pongo valores, marco estos elementos. Aquí voy a colocar un correo. Bueno, digamos, he escrito mal eso. Selecciono un archivo. Selecciono un color, una carrera. Y hago enviar. Bien, entonces observa, cuando lo voy a hacer enviar, recién aquí es donde empieza a trabajar el tipo email, ¿no? Dice, señor, usted no puede enviar esto porque como este es un email, usted tiene que colocar un arroba. Bien, ya coloqué el arroba. Le doy email, dice, señor, aún está mal porque después del arroba tiene que ir una información. Ah, ya. .com. Listo, enviar y ahora sí ya los datos se enviaron. Pero como yo no le he indicado nada al formulario, ¿qué es lo que va a hacer con los datos? Lo que va a hacer el formulario es cargarse nuevamente, ¿no? O sea, automáticamente se autollama. Y observa, no tiene ningún tipo de información, ¿no? Como que si recargarse. Pero, si a este formulario,
Pero si a este formulario, yo le coloco un action, y le digo que se vaya a la página, digamos, index.html, ¿no es cierto? Listo. Marco toda esta información, mi contraseña, la fechita, un correo, un número, selecciono un archivo, selecciono el color, una carrera y envío. Y observen, aquí los datos van a ser enviados hacia el archivo index.html. ¿Entendido? ¿Ve? Entonces el action lo manda. Todos estos datos lo ha enviado hacia el index. Ahora, ¿qué diferencia hay con el método get? Para que noten la diferencia, miren, acá el index, ¿no? Supuestamente no existe el index, pero envió los datos. Ya, envió los datos de manera vacía, ¿no? Envió los datos. Pero ¿cómo puedo yo cerciorarme que envió los datos? Observa acá, actualizo la página, ¿no? Escribo información, marco una fecha cualquiera, una hora cualquiera, correo cualquiera, número cualquiera, selecciono un archivo cualquiera, selecciono un color cualquiera, un elemento cualquiera, y por aquí, pues, mando el botón enviar. Y si tú puedes observar, aquí está enviando los datos, ¿no? ¿Ven? Por ejemplo, le está enviando el texto, se llama William, el password es ABCW, la foto está en on, el radio está en on, el S está en on, y ahora tú dirás, profesor, ¿y los demás datos por qué no aparecen? Los demás datos no aparecen, ¿por qué? Porque no le hemos colocado los name, pues, ¿no? Observa, este CL no le hemos colocado name, vamos a colocarle, por ejemplo, carrera, ¿ya? Entonces, si tú le colocas el name y el IDE, carrera, ¿cierto? Observa, ¿no? Aquí no está enviando, aquí en esta parte no está enviando lo que es el elemento carrera, ¿no? Acá actualizo, porque ya le puse el valor a carrera, ¿cierto? Marco estos elementos. A la fecha no le he puesto tampoco, no le he puesto valor, al email tampoco le he puesto valor, pero ya le aumenté a carrera, por ejemplo, ¿no? Electrónica, lo doy a enviar y observa, aquí ya aparece carrera, ¿ven? Aquí ya aparece carrera, ¿ya? Entonces, para que los datos puedan ser enviados, y recepcionados de manera oportuna, de manera correcta, es bueno que todos los elementos, ¿no es cierto? Que todos nuestros controles, en este caso, que todos nuestros controles tengan un IDE y tengan un nombre. ¿Sí? Tengan un IDE y tengan un nombre. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, aquí miren, observen, aquí en el estado civil, en S mandó ON, ¿no es cierto? Porque sí seleccionó uno, pero ¿cuál de ellos fue? Entonces aquí vamos a colocarle value, vamos a decirle, ¿no? Que sea soltero, aquí value, casado,
Aquí le colocamos value, viudo. Observa, ahora miren, anteriormente estaba mandando S, lo mandaba como on, porque sí se seleccionó uno, pero ¿cuál? Pues no sé cuál de ellos. Entonces para eso viene lo que es la propiedad value. ¿Sí? Entonces aquí observa cómo va a funcionar esto. Mira la diferencia. ¿Cierto? Marco la contraseña, marco la foto. Y aquí marcamos viudo, por ejemplo. Vamos a enviar. Y observa ahora donde dice estado civil, ya me manda la S. ¿Entendido? Ya me manda la S. ¿Entendido? Ya me manda disculpen, ya me manda la V, ¿no? Porque seleccionó viudo. ¿Entendido, no? Entonces es muy importante el valor que tenga, ¿no? Ahora, aquí también en el radio, en el RAT, miren, en el RAT no lo mandó porque no seleccioné. Por ejemplo, acá la contraseña, 1, 2, 3, mando foto y mando partida de nacimiento. Mando mujer, mando soltero y listo. Yo quiero esto primero entender. Miren, observen. En foto me manda on, partida de nacimiento on. ¿Recuerdan? ¿Ven? Foto on, partida de nacimiento on. Cuando yo apago partida de nacimiento y envío, ¿bien? Ya no manda la partida de nacimiento. ¿Por qué? Porque no ha sido seleccionado. ¿Recuerdan lo que yo les dije al inicio? ¿No? Cuando se selecciona el check, manda con un on. Ahora, aquí mandó con el on, pero yo no quiero que me mande con el on, pues. Yo quiero que me mande aquí con el value, ¿cierto? Que me mande value 1 y selecciono partida de nacimiento, también que me mande con el valor de 1. Vamos a ver qué sucede con esto. Voy a reducir un poquito para que se vean mis controles ahí. Contraseña, miren, a foto 1, partida de nacimiento 1. Le doy a enviar y ahora observa, ¿no? Foto 1, partida de nacimiento 1. Si no marco partida de nacimiento y envío, ¿ve? No sale aquí el elemento, pero en vez de que salga on, ahora ya aparece el número 1. La carrera aparece CI porque es la que está seleccionada por defecto, ¿no? Entonces lo mismo acá con soltero, se selecciona 1, una fecha, una hora, listo, ¿no? Envío, y bueno, aquí no aparece ni la fecha ni la hora. ¿Por qué no aparece ni la fecha ni la hora? Porque aquí a la fecha, ¿no es cierto? No le he puesto ningún name. Vamos a colocar acá fecha. Vamos a poner acá hora. ¿No? Vamos a colocar acá mail. ¿No es cierto? Vamos a colocarle acá a este número, vamos a colocarle nota, digamos. A este archivo vamos a colocarle acá archivo. ¿No? Tenemos que colocarle un nombre, si no, no va a enviar la información. Color, para que nosotros podamos verlo. Carrera sí está. Y bueno, los botones que también vamos a colocarle nombre, ¿no? Por ejemplo, genérico, reset, por ejemplo. O bueno, vamos a colocarle enviar para no enviar. Y vamos a colocar reseteo. Genérico. Muy bien, al colocarle todos estos nombres, ya usted podrás observar, ¿no? Que los datos ya se van a enviar como tú quieres. Observa. Bien, y observa, ahora sí ya aquí aparecen todos los elementos, ¿no? Por ejemplo, el texto, William, el PSW, SS, foto, si seleccioné con uno, partida de nacimiento. Aquí, bueno, parece que es el sexo, ¿no? El sexo también me faltó ponerle radio on, al sexo también me faltó colocarle.
un valor, estado civil, S, fecha de nacimiento, miren la fecha, ya aparece con la que seleccioné, la hora, el email, ¿no es cierto? El email, ¿dónde estamos? Por acá. El email, el archivo, el nombre del archivo, miren, ve, está mandando la información del nombre del archivo, ¿ya? El color, ¿no es cierto? El código del color, la carrera, el valor de la carrera, y el botón enviar. Pues el botón enviar, ¿no es cierto? Más enviar, ¿no? ¿No? Este es el que está enviando, ¿ya? Enviar, botón más enviar, ¿no? Botón, espacio, enviar. Muy bien, entonces este es el manejo de los controles de los formularios. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesor, buena, ¿para qué se utilizaría el color? A ver, digamos, cuando tú quieras decirle al usuario, digamos, que pueda utilizar un color de fondo, cuando quieres hacer una aplicación, ¿no? Digamos, más adelante, ¿no? Una aplicación que trabaje, digamos, ¿no? Que tiene un montón de información y él quiera seleccionar un grupo de informaciones y quiera asignarle un color, ¿no? Para poder separarlo, distinguirlo, ¿no? Algo así como cuando tú estás escribiendo, oye, esto lo subrayo con rojo porque es importante. Ah, esto con amarillo para tenerlo en cuenta. Esto, ¿no? Más o menos para, digamos, por eso, ¿no? Podría ser. No sé, hay una infinidad de situaciones, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? Ninguna, se están durmiendo seguro, ¿no? Muy bien. Bien, ahora, algo importante que deben de tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros hemos visto los controles de formulario de manera, digamos, ¿no? De manera primitiva. Es así como funciona. Pero, si nosotros nos vamos a nuestro amigo Bootstrap, ¿sí? Y buscamos acá los elementos de controles, controles de formulario, observa acá, ¿no? Te va a aparecer esto, miren, observen, ¿no? Si yo quiero un cuadro de texto como esto en un formulario, tendré que hacer lo siguiente, ¿no? Observen, miren, ¿ven? Hay un montón de formularios que me dicen cómo los tengo que hacer para que salgan de una apariencia mucho más bonita. Por ejemplo, yo quiero hacer un cuadro de texto para el correo electrónico y para un texto amplio. Marco todo esto, control C, y digamos voy a hacer otro formulario aquí debajo, ¿ya? Voy a hacer otro formulario, HR, HR, 2 líneas de separación. Y aquí voy a crear un formulario, para que noten la diferencia. ¿Cierto? Aquí pego mi formulario, pego mi código. ¿No? Vamos a ver qué es lo que hace. Bien, observa, aquí tú dirás, no, profesor, pero no le veo nada interesante, no aparece nada. Claro, no aparece nada porque este formulario no ha sido enlazado con el Bootstrap. Para poder enlazarlo con el Bootstrap, ¿no es cierto? Podríamos hacerlo directamente, ¿no? En este caso, bueno, el Bootstrap trabaja normalmente con su estilo, ¿no? Con su estilo. Bootstrap. Para hacer esto, observa. ¿Ya? Miren, observa ya cómo aparecen estos elementos, ¿no? Ya aparece de la manera como tú quieres, ¿no? Y tú dirás, no, profesor, pero ¿por qué se van tan grandotes? ¿Por qué se pone tan grande y todo lo demás? Por la sencilla razón que este formulario, o sea, este último formulario que nosotros estamos haciendo,
Vamos a poner acá una clase formulario. ¿No? Por la sencilla razón de que el Bootstrap con los formularios van a trabajar de todo el tamaño, al 100%. Si yo quiero que sea mucho más pequeño, entonces a este elemento yo lo tengo que meter dentro de un div, ¿cierto? Dentro de un div, todo este formulario, analizo el div, ¿ya? Y le voy a colocar, por ejemplo, acá, call LG3, digamos. O call 3 nada más, a ver. Al hacer esto, observa, ¿ven? Ya el formulario se reduce porque le estoy diciendo que me ocupe una columna de 3. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, esto ya, el Bootstrap lo que va a hacer es que estos formularios se adecúen según la necesidad que tú tengas, pues, ¿no? ¿Sabes? Yo le voy a colocar que ocupe 6 columnas, ¿no es cierto? Ya está, ¿ven? 6 columnitas, que es la mitad. Si yo quiero que salga centrado, ¿no? Hay un espacio, si no me equivoco es el offset 3. Vamos a ver. ¿Sí? Offset 3. ¿Qué quiere decir, no? Que se separa de 3. Ocupa 6, 9 y obviamente el resto ya va a ser 3. Y con esto me va a quedar centrado. Si yo quiero que salga más grande, le puedo poner aquí, por ejemplo, 8. Por lo tanto, me quedan 4, ¿no? O sea, me quedan 4 para 12. Entonces aquí le pongo que se separe 2 para que más o menos sea 2 de cada lado. ¿Ven? Y de esta manera, yo puedo ir haciendo que mi formulario salga más presentado que todo, ¿no? Ah, miren, y ahora que estoy viendo los botones me había olvidado la segunda forma de ver los botones, ¿ya? Otra forma de hacer botones en el formulario anterior, en el formulario antiguo, aquí otra forma es colocar el comando, la etiqueta button, donde nosotros vamos a tener los 3 tipos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner un H. Vamos a tener el tipo botón, donde aquí yo voy a colocar el texto genérico. Genérico, ¿ven? Se hace tipo botón. Podemos tener otro botón de tipo, aquí le colocamos reset. Aquí le colocamos botón reset. Y tenemos por último el botón de tipo submit. ¿Sí? Este será botón enviar. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Miren, ¿ven? Funciona casi igual, ¿no? La única diferencia es un poquito la presentación, ¿no? Porque este botón enviar también los envía, ¿no? Funcionan igual, o sea, simplemente es otra modalidad de poder hacer los botones, ¿no? ¿Cuál es el que se utiliza más? O sea, ¿con cuál se puede trabajar mejor? Yo les recomiendo que trabajen con este. Si van a trabajar con botones, trabajen con este último. Con este no. Esto no es muy recomendado. ¿Ya? Este es el más recomendado. ¿Entendido? ¿Ya? Para los botones. Muy bien. Ahora, estos botones también los puedo colocar acá, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí dentro de mi formulario, nuevo, ¿no? ¿Sí? También los puedo colocar sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero van a salir con su misma apariencia. Pero, si yo quiero tener una apariencia más agradable, ponerle colorcito a los botones, entonces yo les sugiero que nos vayamos a Bootstrap, ¿no es cierto? Y por acá escribamos la palabra button group. Por acá está. ¿Cierto? Los button groups vienen a ser los botones. ¿Ven? Miren, botón tipo, ¿cómo quiero que me aparezcan los botones? ¿No? Miren, observen de este modelito. Oye, profesor, este modelito me gusta. Ah, ya, bacán. Te lo copias
aquí está el código, lo copias, ¿cierto? Lo pegas, lo tabulas para que quede exactito, para que quede bonito el código, actualizas, bien, y ya te aparecen los botoncitos de esta manera, ¿no? Profesor, no me gustan esos botones, yo quiero otros botones más bonitos. Muy bien, entonces ya tú puedes ir cambiando el estilo de botón, ¿ven? Estos botones así, con uno predefinido. Ah, profesor, mira qué chévere, este me gusta, de 3 colores. Ya lo copias, ¿cierto? Y lo pegas, pues. Más así de simple. ¿Ven? Y ya te están saliendo de esta manera. ¿Ya? Profesor, no, yo quiero otro tipo de botones. Por ejemplo, ¿ven? Aquí ya vas buscando los tipos de botones, ¿no? Estos botones están juntos, estos botones con números, ¿no? Aquí tienes los elementos, cómo los puedes hacer, diferentes tamaños, ¿no? Botones verticales, de esta manera, ¿no? Y bueno, si quieres más, tú puedes ver los controles también, los controles, los formularios, ¿sí? Aquí hay más controles, ¿no? Botones habilitados, botones planos. Miren estos botones, miren este tipo de botón que es diferente al otro. El input file, ¿no? Para los colores, miren cómo quieres que te aparezcan los colores, te puede aparecer de esta manera. Bueno, esto aparece igual, pues, ¿no? ¿Cierto? En fin, ¿no? Y aquí hay más botones. Bueno, en realidad, ya de los botones son muchos controles muy independientes, ¿no? Entonces aquí solamente es el clav botón, danger, brown y todo lo demás, ¿no? Entonces, esto es para hacer grupos de botones, ¿no? Puedes poner botones solitos también, lo puedes poner por separado, ya cada uno tendría que tener sus propias divisiones, ¿no? Y todo eso tú lo vas a encontrar aquí con nuestro amigo Bobstrap, ¿no? Por ejemplo, los select, por eso, ¿cómo puedo mejorar los select? Aquí también hay uno, observa, te saldría de esta manera, ¿no? Más bonito, lo copias, lo pegas a tu formulario. ¿Ven? Si tú te percatas, cada uno tiene sus propios estilos, ¿no? Cada uno tiene sus propios estilos. ¿No? Observa, acá está sus propios estilos. Ahora, no me está apareciendo este estilo, ¿por qué no me aparece este estilo? Class Form Select. Debería aparecerme de esta manera, ¿no? ¿Sí o no? Mire, ¿no? Debería aparecer así. Pero ¿por qué no aparece? Vamos a ver. ¿No? No aparece porque, a ver, bueno, posiblemente el Bobstrat esté necesitando algún otro elemento. Por ejemplo, vamos a colocarle acá el script. Así es, JS, vamos a verle acá. Bobstrat.js. Es posible que pueda hacer eso, ¿no? Muy bien, no lo selecciona, ¿no? Entonces, es posible que nos esté faltando incorporarle un estilo, ¿no? Un estilo, ¿no? ¿Entendido? Estaría faltándole un estilo, posiblemente, ¿no? Entonces, para no tener problemas con los estilos, si es que me falta o no me falta, ¿no? Lo más importante es irnos acá a Home, ¿no? Le ponemos acá Download y por acá lo más fácil es colocar este código, ¿no? Copiar este código. Acá está este código. Este es el que me está faltando, ¿no? Los JS es el popper. Aquí está, ¿no? Mis estilos.
¿cierto? Entonces lo más práctico es colocarlos estos acá, pues. Borro esto, ¿no? Recuerdan que tuvimos problemas también con el carrusel, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Copiamos, pegamos. ¿Cierto? Actualizamos, ¿no? Ahora sí, observa. Ya aparece el elemento como debe aparecer, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? Ya aparece, ¿no? Ya está el elemento como debe aparecer. ¿Ve? ¿Ya? Entonces debe ser porque algunos estilos, no están completos, pues lo que hemos descargado para nuestro modo trabajo local, ¿no? Entonces ahí tienes, ¿no? Si quieres otra forma de trabajar, por ejemplo, le puedes poner acá formulario, ¿no? Formulario control, select, por ejemplo, puedes acá, a ver, checks y radios, a ver, ¿cómo funcionan los checks y los radios? Miren, ¿ve? Bueno, estos funcionan iguales, pero el texto sale más ordenadito, ¿no? Se puedes hacer con el signo menos, con 3 valores, ¿no? Observa. Listo. Deshabilitados, los radios. Bueno, en realidad te salen más ordenaditos, ¿no? Copias acá, simplemente eso, ¿no? Pero en esencia, si tú te percatas, aquí está el tipo radio, ¿no? O sea, ¿ves? Lo que te he enseñado, ¿no? Y él ya te dice cómo tienes que trabajarlo. Y obviamente él te va a dar estos valores por defecto. Entonces, si tú te percatas, miren acá el nombre Flex Radio Default, Flex Radios Default, tiene el mismo nombre, no cumple con lo que nosotros hemos dicho. Y el IDE sí está cambiando, ¿no? Set Default 1, Flex Radio Default 2, ¿ven? Pero para que puedan interactuar, cumple lo que nosotros hemos dicho. Los nombres deben de tener el mismo nombre para que puedan interactuar, ¿no? En esencia. Y esto, pues simplemente ya es un tema de acomodo, pues, ¿no? Que se acomode bonito, para que se vea bonito en mi formulario, qué sé yo. ¿Ven? Lo pego, voy a tabularlo, lo grabo, ¿no? Y aquí veo ya cómo va quedando mi formulario. ¿Ven? Entonces, observa, ¿ve? Aquí ya está saliendo mucho más interesante de que cuando estaba acá, ¿no? Más interesante. Profesor, disculpe. Profesor, ¿Cómo? disculpe. Todo lo que se añade va dentro de un div, ¿cierto? En el caso del Bobstrap, claro, pues, ¿no? Para que se vea bien, pues, ¿no? Si tú te percatas por acá este radio, mira cómo sale, ¿no? Todo feíto, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Mire, ¿no? Mira el radio, y ahora compararlo con este, ¿no? ¿Te das cuenta? Sale más bonito, ¿ya? Entonces ahora, si va dentro de un div, básicamente eso depende de cómo lo quieres utilizar, pues. ¿Me dejo entender o no? ¿Ves? Aquí tienes varios elementos de cómo poderlo trabajar, ¿no? También tienes los switchers, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿ve? El checkbox, miren, es el mismo checkbox, pero con un estilo switcher, ¿no? Observa, es el mismo checkbox. Si tú te percatas, usted era profesor, ¿y cómo sabe que es un checkbox? Porque acá dice pues, tipo checkbox. Y el checkbox tiene dos estados, ¿no? ¿Ven? Apagado, o sea, el checkbox, ¿recuerdas? El checkbox es este, ¿no? Apagado. El checkbox, ¿recuerdas? Tienes apagado, ¿no? ¿Ven? Apagado o encendido. ¿Sí o no? Pero aquí te da un efecto más bacán, pues, ¿no? Apagado, encendido. ¿Ves? Bueno, estos están deshabilitados, ¿no? No lo puedo mantener, pero acá está, observa, ¿no? Entonces, este sigue siendo un checkbox igualito, solamente que le está cambiando la apariencia. ¿Te das cuenta? Entonces, el Bobstrack hace que se vea más bonito, pues, ¿no? Pero en esencia, el funcionamiento es como lo que hemos dicho. ¿Entendido? ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Nos vamos a entender. Entonces, esto ya es un tema de
un acomodo, pues, ¿no? Nos vamos acomodándolo, haciéndolo más bonito y todo lo demás, ¿no? Ahora, si yo quiero que los checkbox me salgan en una línea, miren, ven, ¿no? Que me salgan en una línea. Tiene otra forma de trabajar, ¿no? Porque tiene acá inline y todo lo demás, ¿no? Los radio button también en una línea, ¿no? ¿Verdad? Sin etiquetas, ¿no? Sin label, ¿ves? O sea, que salgan vacíos, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Tienes estos también, pero ¿no? ¿Ves? Tienes botones, ¿no? ¿Cierto? ¿Ves? Diferentes tipos de botones, etcétera, ¿no? Acá tienes, por ejemplo, rangos, ¿no? Estos, ¿ves? Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Cierto? Mira, ¿ves? Para colocar un rango, ¿no? Oye, un rango de edad, un rango de valores, qué sé yo, ¿no? ¿Ves? Copias esto, lo pegas a tu formulario, ¿cierto? Y aquí ya tienes el rango. ¿Ven? Acá está, ¿ves? Este rango va a ser de 0 a 100, pues, ¿no? ¿No es cierto? Tú le puedes poner al rango, le puedes poner valores, ¿no? Un valor mínimo, un valor, por ejemplo, poner acá, value 10, por ejemplo. ¿Ves? Mira, el rango se colocó en 10, ¿no? ¿Te das cuenta? Le colocas 100, ¿ves? Se colocó en 100. ¿Entendido? Un segundo, por favor. Muy bien, entonces estos ya son los elementos, o sea, lo que el Bobstrat me ofrece, algo mejor, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Entonces ya tú puedes diseñar un formulario mucho más interesante, pero obviamente tienes que tener en esencia qué es lo que hace cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que hace cada uno de ellos? ¿Ya? ¿Entendido? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Entonces, voy a dejar de grabar porque con esto ya prácticamente hemos concluido el tema de los formularios. La siguiente clase vamos a seguir trabajando con los formularios, pero ya vamos a hacer un formulario real, ¿no? Ya vamos a hacer un trabajo en conjunto donde podemos aplicar un formulario real y obviamente tú también puedes ir aplicando un formulario a tu página web, ¿no? De repente pueden pedir alguna consulta, pueden poner algo para que te registres, qué sé yo, ¿no? Alguna, digamos, registro de datos, consulta de datos. Si estás en venta de equipos, de repente lo puedes utilizar como para hacer una proforma o algo, ¿no? Entonces, por acá me están mandando un mensaje, dice, profe, ¿se puede usar los códigos? Claro que sí te voy a pasar los códigos, no te preocupes, todo te voy a pasar, además el video. ¿Ya? Entonces, habíamos quedado, ya estoy dejando de grabar,